Capítulo 32. Vamos a leer este texto. Éxodo 32. Es un texto que quizás te pueda sonar un poco. He estado meditando en estos días sobre ello y quiero compartirte. Versículo 1. Empezamos en el versículo 1. Lo tenemos. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Te suena ese texto? ¿A qué te suena? Al domingo pasado. Voy a predicar la misma predicación. No me ha dado tiempo a prepararme. Bueno, quiero que podamos, porque la verdad que he estado esta semana meditando en este texto y la verdad que me ha impactado mucho. No vimos todo el texto, entonces quiero continuar en la segunda parte, pero sí quiero que tengas presente este texto, el primero. Y vamos a ir al versículo 7. Vamos a leer a partir de ahí. Y dice la palabra del Señor, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, fíjate lo que le dice, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha, ¿qué? Corrompido. Y dice, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y fíjate lo que dice el versículo 10, no es que Dios le está pidiendo permiso a Moisés como que Dios no pudiera hacerlo, sino que lo que Dios está haciendo es involucrando a Moisés en el problema que está. Le dice, ahora pues déjame que se encienda, ¿el qué? Mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Qué interesante, ¿no? Que Dios le dice, tu pueblo, y ahora Moisés como que le devuelve y le dice, tú lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para meterlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahora, este arrepentimiento no está enfocado en un cambio por causa del error, sino en desistir de hacer algo, ¿vale? Esto es muy importante. Y después continúa el texto y dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y ahí, en ese momento, sin que me lo quite, encontramos la conversación de Dios con Moisés. Y Dios le dice, la expresión es esta, déjame, dice, que encienda mi ira contra ellos. Pero Moisés dice, espera, no lo hagas, Señor. Pero eso no significa que ocurra una segunda parte que es muy interesante, donde ahora la ira de Moisés se va a encender contra el pueblo. Y dice, y volvió Moisés, versículo 15, y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, fíjate, dice, ardió la ira de Moisés. Y lo primero que hizo fue, arrojó las tablas de sus manos. ¿Y qué pasó? Y las quebró al pie del monte. Qué interesante esa frase, las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, y fíjate lo que hizo en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Algo impresionante. Y dijo Moisés a Aarón, fíjate, ¿qué te ha hecho este pueblo para que has traído
¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conocías al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Una vez más se repite la misma idea del versículo 1. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y dice, y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, lo echó y mágicamente apareció el becerro. Nos dice antes que él mismo con sus manos lo hicieron, ¿no? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, fíjate qué frase, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y versículo 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente Moisés dijo al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Esta es la segunda parte de lo que fue la predicación de la semana pasada. Ya no voy a entrar al tema del becerro, pues ya sabemos y hablamos sobre el becerro. Y hablamos sobre todas las cosas y el punto principal que destacamos fue la intimidad con Dios. La intimidad que Moisés tenía y el pueblo no tenía. Es interesante que de alguna forma ilustrativa, visual, nos dice que Moisés estaba en el monte y el pueblo estaba a los pies del monte. Es interesante que Moisés estaba en la presencia de Dios. Moisés, su mente estaba delante de Dios, su corazón estaba con Dios, él estaba escuchando la voz de Dios, pero el pueblo a los pies de la montaña estaba totalmente desenfocado, totalmente perdido, totalmente apartado, entregado al pecado. Y fíjate qué interesante que, como te he dicho, Moisés cuando llega, lo primero que ocurre delante del pueblo es que se rompe las tablas al pie, dice la Biblia, del monte. Los mandamientos de Dios se rompen al pie de la montaña. ¿Quién estaba al pie de la montaña? El pueblo. Y esto es algo también, como te digo, muy ilustrativo, porque de alguna forma lo que nos muestra es que por causa del pecado del pueblo, el mandamiento de Dios es roto. Muchas veces nosotros cuando decidimos vivir en pecado, yo te decía la semana pasada que ellos estaban en un impasse, en una situación donde su líder se había ido, ellos estaban con la incertidumbre, con el desánimo quizás, y muchas veces en ese impasse, en ese espacio, muchas veces nosotros, honestamente, lo más fácil es entregarnos al pecado. Lo más fácil quizás es volver atrás. Lo más fácil es quizás decir, pues no sigo con esto. No sé, hay personas que muchas veces te pueden decir esta frase de decir, mira, yo es que llevo tiempo sin sentir a Dios. Y basan su comunión con Dios en lo que sienten. Y cuando no sienten a Dios, cuando quizá hay un tiempo donde a lo mejor no sienten las mariposas o lo que quieran sentir, entonces dicen, pues entonces que Dios no está, y empiezan a alejarse de Dios. Y empiezan a abrazar el camino del pecado. Hermano, escoger el camino del pecado es fácil. Escoger el camino del pecado no es complicado realmente. Pero cuando nosotros escogemos el camino del pecado, lo primero que ocurre es que rompemos los mandamientos de Dios. Incumplimos todos esos mandamientos. Es algo como muy ilustrativo lo que ocurre en ese momento. Y fíjate que hoy no va a ser una predicación cómoda, pero es una predicación también necesaria. Y lo primero que quiero hablarte es acerca del pecado. Dice el versículo 7 al 9, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo
se ha corrompido. Y no solo esto, sino que se ha apartado del camino que yo les mandé y se han hecho otros dioses. Y como te digo, nosotros en nuestro caminar con Dios muchas veces podemos pasar por momentos de incertidumbre, momentos de desánimo, momentos donde quizá tenemos que tomar decisiones y muchas veces nos ocurre que en esos momentos son momentos clave donde también van a exigir de nosotros una madurez espiritual. Muchas veces pensamos que la madurez está asociada al tiempo que llevamos en la iglesia. Y para nada tiene que ver con esto. Yo he visto personas que llevan muy poco tiempo en la iglesia y son más maduros que gente que lleva muchos años. Pero hay momentos en nuestra vida, hay momentos en nuestro caminar que se presentan situaciones donde se va a demostrar también nuestra madurez con Dios. Y una de las cosas que un cristiano no puede nunca hacer es entregarse al pecado. Entregarse a la vida de pecado. Volver a la antigua senda, por decirlo así. Porque al final, hermanos, cuando nosotros decidimos caminar en pecado, decidimos hacer las cosas a nuestra manera, como hizo el pueblo, cuando hacemos estas cosas, lo que estamos haciendo literalmente es darle la espalda a Dios, como el pueblo hizo. Lo que estamos haciendo es dejar de mirar a Dios para mirarnos a nosotros en una mirada egocéntrica. Cuando nosotros decidimos caminar en pecado, lo que estamos haciendo es rompiendo esa relación con Dios. Y el pecado, hermano, corrompe. Y no solo esto, sino que genera consecuencias. Ahora, quiero matizar algo importante. Yo no estoy diciendo que tú no puedas, que no vayas a pecar, ¿vale? Porque muchas veces podemos pensar, bueno, yo fallo, yo peco. Claro, todos fallamos y pecamos. Pero el punto está aquí, cuando nosotros ya decidimos vivir en el pecado. Cuando somos conscientes y decimos, es que lo voy a hacer. He compartido un testimonio esta mañana de un amigo que él, compartiendo su testimonio, él decía que en un momento determinado vino una consecuencia muy grande sobre su vida, pero que fue fruto de un momento donde él tomó una decisión. Y es interesante que él dice que cuando estaba a punto de tomar esa decisión, él escuchó la voz del Espíritu Santo. Pero él decidió no hacer caso a lo que el Señor le estaba hablando. Y después tuvo consecuencias por las decisiones que tomó. Hermano, cuando nosotros hablamos del pecado, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de aquello que Dios aborrece. De aquello que a Dios no le complace. De aquello que Dios no habita con ello. Muchas veces pensamos, y la semana pasada también decíamos esto un poco, que Dios dice, bueno, tampoco pasa nada, hombre. Pues tú puedes estar ahí en tu doble vida, en tu doble historia. No, Dios no habita con el pecado. Dios aborrece el pecado. Fíjate cómo Dios les habla al pueblo, o a Moisés, perdón, en relación al pueblo. Fíjate lo que le dice. Le dice, los destruiré y los quitaré de en medio. Fíjate que es tan serio para Dios el pecado, que Él dice, los quito de en medio. Y tú puedes pensar, espera un momento, qué radical es Dios, ¿verdad? Pues hermano, Dios es radical con el pecado. Y tú y yo debemos de ser también radicales con el pecado. Dios lo tenía claro. Traigo mi ira y los quito de en medio. Gracias a Dios, y podemos decir gracias, nosotros no hemos sido consumidos. Pero en la Biblia vemos casos también, el viernes se nos habló de esto, de Ananías y Zafira. Y la Biblia dice que cuando Ananías y Zafira se presentan delante de los apóstoles, el apóstol Pedro le dice esto, le dice, no habéis mentido a los hombres, sino que habéis mentido al Espíritu Santo. Y entonces dice que en ese momento, ¡pum!, cayeron muertos. Primero el hombre, después la mujer, cayeron muertos. Y dice que la iglesia temió. El viernes me encantó la palabra, no sé, vamos seguramente a subirla a YouTube para que puedan escucharla los que no estuvieron, pero se hablaba del temor a Dios. Y la importancia de que en nuestras vidas esté presente el temor a Dios. No estamos hablando de un miedo, pero sí un respeto reverente. De vivir una vida que digamos, yo quiero agradar a Dios en todo tiempo. No importa en el impasse que esté, en el tiempo que esté viviendo, tiempos de incertidumbre, tiempos de miedo, tiempos de desánimo. En todo momento que yo diga, yo voy a vivir glorificando a Dios. Hermano, fuimos creados para esto. Para dar gloria a Dios con nuestra vida. Y sabe, Dios, como te digo, no se complace del pecado, pero es que además Dios castiga el pecado.
Muchas veces nos gusta que nos hablen del amor de Dios, que nos hablen del perdón de Dios, pero también es importante hablar, porque esto también es un atributo, de la ira de Dios. Y la ira de Dios, hermano, no es que Dios pierda los estribos. La ira de Dios es su intolerancia frente al pecado. La ira de Dios es que Dios decide traer justo juicio hacia todo lo que le deshonra. La ira de Dios tiene que ver con la justicia. Y la ira de Dios, me gusta esto que anotaba aquí, tiene que ver con la respuesta perfecta frente a la maldad de un mundo. Hermano, la Biblia dice que Dios no va a tener por justo al culpable. Y muchas veces, como te digo, en nuestro caminar pensamos, bueno, no pasa nada. Puedo vivir de cualquier manera, puedo hacer de cualquier manera. Pero algo que tenemos que entender es que el pecado tiene consecuencias. Pero dice la Biblia también que la paga del pecado es la muerte. Dios no tontea con el pecado. A lo mejor tú y yo podemos tontear o pensar, pero Dios nunca va a tontear, ni va a saltarse sus mandamientos, su estatuto. Dios aborrece el pecado. Y Dios está dispuesto, fíjate, con el pueblo a decir, los quito de en medio. Ahora, aquí aparece una figura muy interesante, y es la figura de Moisés. Y vamos a ver dos cosas de Moisés. Pero la primera de ellas es que cuando Moisés llega al pueblo, Moisés lía allí una matanza, ¿no? Como la película esa creo que es La Matanza de Texas. O sea, se lía con todo el pueblo. O sea, genera una situación para el pueblo caótica total. Y sabe, en este momento Moisés les hace incluso beber, fíjate, el oro. Que esto es muy, también, como digo, muy, muy visual. Y esto, de alguna forma, es como que esa bebida no iba a estar buena. Iba a ser muy amarga. Para que ellos también fuesen conscientes de que el pecado es amargo a nuestra vida. Y en ese momento, Moisés hace, como te digo, muere gente y todo, pero él hace una pregunta muy interesante. Y él dice esta pregunta: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está de este lado? ¿Quién realmente quiere seguir al Señor? Hay momentos, Josué también lo hizo en un momento. Dice, escoged a quién sirváis. Si a otros dioses o al Señor. ¿Y él qué dijo? Esta frase tan conocida. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Moisés hace la misma. Dice, ¿quién está por el Señor? ¿Quién está por el Señor? Moisés lo que quiere de alguna forma está haciendo un llamado al arrepentimiento, al cambio. Porque hermano, aunque nosotros hayamos podido pecar, aunque nosotros hayamos podido fallar, algo que es precioso es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nos da la oportunidad del cambio. Ahora, el arrepentimiento, escucha esto porque es súper importante, el arrepentimiento no es una cuestión sentimental. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Con un iba para la izquierda y ahora voy para la derecha. Con un iba a hacer mi voluntad, pero ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Tiene que ver con un cambio total. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay una nueva vida. Muchas veces queremos una nueva vida, pero no hay arrepentimiento en nuestra vida. Y Moisés le pregunta al pueblo, ¿de qué lado estáis? Vale, habéis caído aquí en pecado, habéis hecho lo peor que podíais hacer, pero ¿de qué lado estáis? Porque muchas veces puede pasarnos que, incluso como te digo, podamos desviarnos totalmente, pero Dios es un Dios también de misericordia y nos da una nueva oportunidad para volver a Él. Me encanta la historia también del rey David, ¿verdad? Tú conoces a David, que dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero dice la Escritura que en un momento determinado David se giró totalmente. David se nubló, no vio y empezó a hacer cosas que no glorificaban a Dios. Y gloria a Dios también por Natán, ¿verdad? Porque fue el que lo confrontó. Y es como que también le dijo, ¿de qué lado está David? Y a partir de ahí tú ves en el corazón, Salmo 51, tú ves cómo el corazón de David cambia totalmente. Y hay un quebranto. Y hay un volverse a Dios.
Porque aunque hayamos pecado, aunque hayamos hecho las cosas a nuestra manera, el deseo de Dios es que volvamos a Él, es que nos arrepintamos. Pero hay algo interesante de Moisés y es la actitud que Moisés tiene. Oye, hemos dicho Dios es radical porque Dios es santo, 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 ¿no? Dios no habita con el pecado, pero Moisés se le va la cabeza aquí, en este momento. Y tú dices, ¿pero qué pasa con Moisés? Ahora, yo quiero llevarte a otra persona que también hizo algo así, y es Juan, capítulo número 2, versículo 13. Si quieres buscarlo. Y Juan, capítulo 2, versículo 13, nos habla también de un detalle muy interesante. Dice, fíjate, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió, ¿quién subió? ¿A dónde? A Jerusalén. Oye, Jesús, ¿qué hacía Jesús? Predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, cuidaba a los niños, las mujeres. Jesús, qué bendición. Versículo 14 dice, y halló, fíjate, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Espera. ¿Este es el mismo Jesús? Espera, ¿este es el mismo Moisés? Versículo siguiente. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo siguiente. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Fíjate lo que ocurre aquí. Todos esperando que Jesús llegase, saludase, buenas tardes, aquí vengo. Y de repente Jesús empieza a golpear todo, yo no sé, pero con el látigo y ¡pum! Y empieza a decir esta frase, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Otra parte de la Escritura, otro de los Evangelios dice, casa de oración a las naciones, la habéis convertido en cueva de ladrones. Y se acordaron de ese texto, el celo de tu casa me consume. Este es un salmo, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí, hermano y hermana, tanto en Moisés como en Jesús, hay un enlace, un paralelismo, ¿no? Es como un tipo también. Es que no permiten el pecado. Tú imagínate, voy a ponerlo de esta forma, tú imagínate que aquí en la iglesia, nadie, ¿vale? No digo por nadie, hay una persona que está, no sé, adulterando. Y de repente, pues, no sé, David lo sabe, Robert lo sabe, yo lo sé, Julie lo sabe, Alonso lo sabe, lo sabemos varias personas de aquí. Y sabemos que esa persona está adulterando. Y nosotros decimos, bueno, pues ya está, son cosas que, como hoy adultera tanta gente, ¿verdad? Y lo dejamos, no, pero tú sigues, pues no sé, ministrando, puedes predica, aquí no pasa nada. Si tú predicas muy bonito. ¿Qué crees que pasaría? ¿Cómo crees que eso afectaría la vida de la iglesia? Fíjate que en Corintios nos encontramos un caso parecido. Dice la Biblia que había un joven que se estaba acostando con su madrastra. Y la iglesia, y sabéis, el apóstol Pablo tiene que escribir una carta, ¿y sabéis lo que dice? Dice, al tal perverso, echadlo fuera, dice. Echadlo fuera, no ni lo despidáis, echadlo fuera. Porque hay un celo por las cosas de Dios. Porque hay un temor por las cosas de Dios. Y hermano, muchas veces nosotros, escucha lo que te voy a decir, podemos ser más como Aarón que como Moisés. Aarón dice, no es que el pueblo, no es que la gente, no es que la iglesia. Y Moisés mira a Aarón y le dice, ¿qué estás haciendo, campeón? Bueno, no lo dice así, ¿no? Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Recuerda que Aarón no estuvo a los pies de la montaña. Aarón subió un poquito más. Y estuvo ahí en ese momento con Moisés también, pero luego vuelve. Y en cuestión de unos minutos, de unos días, Aarón se gira totalmente y permite el pecado en el pueblo. Hermanos, ¿será que nosotros muchas veces, no te digo que le pegue a nadie, ¿vale? Ni que golpees la silla, pero ¿será que muchas veces nosotros, frente al pecado también, que muchas veces está en nuestro entorno, decimos, no pasa nada?
Bueno, tampoco. ¿Y sabes lo que decimos muchas veces? Como no es mi vida, como es su vida. Y fíjate que dice que la frase que veíamos en el texto dice que habéis convertido este lugar en lugar de mercado. Pero este lugar es llamado casa de oración a las naciones. Cuando uno permite el pecado, escucha lo que te voy a decir, ya no piensa en las naciones, ya no piensa piensa en sí mismo. Bueno, como no tengo yo nada que ver. Pero mira la actitud que tuvo Moisés. Mira la actitud que tuvo Jesús. Mira la actitud que tuvo el apóstol Pablo. No voy a permitir eso. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, está llamada a ser un lugar, una familia, personas que vivan, que caminen en la santidad del Señor. Estamos llamados a la santidad. La Biblia nos dice muy claro, sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Y cuando nosotros hablamos de iglesia, no estamos hablando de una vida individual, que bueno, si este quiere hacer. No, nosotros tenemos que preocuparnos los unos a los otros. Tenemos que incomodarnos cuando vemos que hay pecado en medio nuestra. Tenemos que confrontar el pecado. Uy, pero eso... Mejor hablemos del amor, ¿no? De la paz. Y sabe, a veces podemos llegar a tomar incluso la actitud o las frases de Caín. Cuando Dios dice, ¿dónde está tu hermano? Y tú dices, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar velando por la santidad de mi hermano? Pues sí, hay una responsabilidad. Y hay un celo que se tiene que encender en medio nuestro. Y te vuelvo y repito, por favor, no vaya a nadie a pegarle un puñetazo, no vaya a despreciar, pero sí tenemos que cuidar la vida de iglesia. Tener la actitud que tuvo Moisés, no la actitud que tuvo Aarón. Porque muchas veces, en este mundo, en este contexto, en este tiempo tan egoísta, tan egocéntrico, yo voy a la iglesia y me da igual la gente que esté a mi alrededor, yo me centro en Dios. Cuando muchas veces decimos, hermano, tiene que pesarnos, tiene que dolernos también. Cuando alguien cae en pecado, no tenemos que estar señalando, tenemos que levantarlo. Mira la iglesia de Corinto que te digo que Pablo les dijo, al tal perverso sacarlo de ahí. Después, en la siguiente carta, este muchacho se arrepiente. Y Pablo dice, si yo lo he perdonado, perdonadlo vosotros también. Porque el énfasis no es hundir, no es machacar, el énfasis es que la gente pueda despertar y decir, ¿dónde estoy? O estoy con Dios, o estoy sin Dios. Pero muchas veces tenemos que tragar ese trago amargo que tiene que ver con el pecado, la consecuencia, la confrontación y reconocer nuestro pecado. Porque Dios, hermano, nos llama a la santidad. Y mira, fíjate la frase que Moisés le dice al pueblo. Él le dice en el versículo 29, le dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. El deseo de Dios, hermano, es que nosotros nos consagremos cada día más a Él. Que seamos apartados para Él, que vivamos una vida que glorifique. Como te he dicho, no estamos, tú y yo no estamos, el propósito no es ganar dinero, tener casa. El propósito es dar gloria a Dios con nuestra vida. La Biblia, fíjate, nos dice también en Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y nuestra vida tiene que dar gloria a Dios en todo tiempo. Ese templo, ese lugar donde Jesús fue, había cambiado totalmente su perspectiva, había cambiado su enfoque. Lo más importante ocurría allí, pero llegó un momento en que todo cambió. Y lo más importante se convirtió en el mercado. Nuestras vidas son templos del Espíritu Santo. Y en nuestra vida, en lo interno, en lo externo, tenemos que estar dando gloria a Dios. Me encantó el viernes porque fue una predicación también muy práctica de hablar de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca. Y que todo lo que somos le pueda dar gloria a Dios. Que nosotros podamos consagrar nuestra vida a Dios. ¿Me sigue hasta aquí? Ahora quiero destacarte dos cosas y con esto ya voy a ir terminando. Que me gusta cuando veía este texto. Moisés se enfureció, salió su ira. Pero también Moisés hizo algo que fue clave. Y es que Moisés habla con Dios y le dice,
Dios, no lo haga. Y él va al pueblo. Y lo que Moisés está haciendo es que está actuando también como un mediador. Y esto nos habla de, como te digo, de un tipo de Jesús, lo que Jesús hizo. Cuando nosotros estábamos llamados a la muerte, a la condenación eterna, Jesús dijo, espera, yo voy por ello, yo intercedo por ello. Y por medio de Jesús es que nosotros podemos tener esa restauración, ese arrepentimiento, ese volver a Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús, y en este caso también Moisés, actúa, ¿no?, como ese mediador. Pero Moisés no podía sustituir al pueblo. Moisés también era pecador y no podía pagar por el pueblo. Por eso la Biblia nos dice que hay un mejor pacto por medio de la obra de Jesús. Y hermano, como te decía también la semana pasada, muchas veces hablamos de la obra de la cruz y lo tenemos tan metido que realmente no valoramos el peso. Tú piensas a Dios diciendo, juicio viene sobre esa vida, castigo viene sobre esa vida. Y Jesús diciendo, espera Señor, espera Padre, yo voy a pagar por él. Yo voy a poner mi vida en su lugar. ¿Sabes? Nosotros cuando damos lo de la formación, esto es algo que quería comentarte también. En el primer culto me miraron raro con lo que voy a decir. Pero hay una cosa buena que tiene el pecado. Y nosotros cuando hacemos esta formación para el bautismo, yo siempre le digo a los que están ahí también enseñando, le digo, dale énfasis a eso. Y es que somos pecadores. Recuerdo un caso de a un muchacho que le estaba dando el discipulado y empecé a darle una caña. Tú has hecho esto, tú te mereces el infierno, condenado, no sé qué. Y un momento en que el chaval dice, ¿y entonces qué hago? Desesperado. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hacemos entonces? Dice. Digo, ahí está el tema. Porque si una persona no se siente pecadora, si una persona no reconoce que le ha dado la espalda a Dios, es como, bueno, entonces ¿para qué necesitas Jesús? Pero cuando tú entiendes tu pecado delante de Dios, cuando tú entiendes la ofensa delante de Dios, cuando tú reconoces lo que tú has hecho, tú dices, yo merecía ese castigo que Jesús pagó por mí. Y ahí entonces cuando tú realmente entiendes, valoras la obra de la cruz y dices, Señor, ¿cómo no voy a vivir ahora para ti? ¿Cómo no voy a caminar en santidad? ¿Cómo no voy a consagrar mi vida a ti si tú lo has dado todo por mí? ¿Me sigue hasta aquí? Y termino con esto. Que esto para mí fue también algo que me encantó cuando estaba estudiando el texto. ¿Por qué el pueblo hizo lo que hizo? Los que habéis estado en el primer culto no contestéis, ¿eh? ¿Por qué el pueblo hizo lo que hizo? ¿Por qué se puso a hacer un becerro? ¿Por qué se alejó de Dios? ¿Por qué tomó sus propias decisiones? A ver, alguien que me diga, ¿por qué? Están apartados de Dios, pero ¿por qué? Lo hemos leído en 2 versículos. A ver, Juanita. Estaban desesperados, ¿por qué? Versículo 1. Moisés no bajaba, efectivamente. Moisés no bajaba, dice el texto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses, tal, porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, ¿cuántos días? Esto lo vimos la semana pasada también. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? 40 días. ¿40 días es mucho o poco, Mariano? Mira, 40 días en la playa no es lo mismo que 40 días recogiendo aceitunas, ¿eh? 40 días es mucho o es poco. Mucho. A ver quién da más. Poco.
¿Sabes qué pasa? Que el pueblo se desesperó. El pueblo dice, han pasado 40 días, que a ti te puede parecer mucho o poco, da igual, pero no baja. Y como no baja, voy a tomar mis propias decisiones. Hermano, y con esto cierro, estamos nosotros en ese impas igual. Quiero que me ponga el texto, Juan 14:3. Fíjate lo que dijo Jesús. Dice, ¿y si qué? Y si me fuere, os prepararé el lugar. ¿Y qué? A ver, dilo fuerte, dilo con fe. Vendré otra vez. Dilo otra vez. Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escucha lo que te voy a decir. Esto es muy importante. Jesús no miente y Jesús ha dado una promesa de que Él vendrá otra vez. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que en ese impas, porque no sabemos cuándo Jesús viene. ¿Sabes lo que ocurre? Que empezamos a descuidarnos, empezamos a desanimarnos, empezamos a cuestionar, empezamos a divagar en nuestros pensamientos. Y como Jesús no viene, me voy a dedicar a las cosas de este mundo. Como Jesús no viene, me voy a dedicar al trabajo de este mundo. Como Jesús tarda en venir. De hecho, el apóstol Pablo tiene que hablar de esto, ¿no? Y Pedro también. En ese impas. Jesús mismo habló de, y luego se comentaba, ¿no? del texto de las 10 vírgenes también. Como algunas fueron insensatas y otras fueron prudentes. Pero hermano, yo te hago una pregunta. ¿Será que nosotros en este tiempo, mientras que Jesús vuelve, quizás nos estamos descuidando, haciendo nuestros propios ídolos, enfocándonos en nosotros, tomando nuestras propias decisiones, en vez de estar esperando que Él vuelva? En vez de estar expectantes de que Él venga. Yo te hago una pregunta, y también la hice en el primer culto, ¿no? Imagínate que un ángel, porque tú como eres tan guapo y tan... Imagínate que un ángel te dice, escucha, hoy te dice, mañana te voy a revelar un secreto. Mañana viene el Señor. Y te lo dice. Y tú sabes, estás seguro que mañana viene el Señor. Mañana a las 9 de la noche, vamos a poner. Yo te hago una pregunta. ¿Tú qué harías en estos días? O sea, en este tiempo, en este impas. ¿Sabes lo primero que quizá haríamos? Pedirle perdón a Dios, Señor. Perdóname en pecado, Señor, que no haya nada. Señor, esa noche a lo mejor ni duermes para no pecar en tu... No como los sacerdotes. No ríais, los sacerdotes hacían eso también, no dormían de... ¿Y qué más haría? A ver, dime. Efectivamente. Seguramente iría a tu vecino y le diría, oye, que Jesús viene mañana. Se lo diría a tu familia, se lo diría a toda la gente a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tendría un sentido de urgencia. Y te diría, a lo mejor alguien te llamaría y te diría, oye, ¿te vienes conmigo a la obra, a trabajar, a tal lugar? Yo no me paro en nada de eso. Porque Jesús viene ya. ¿Sabes qué pasa? Que como Moisés tardaba en bajar, la gente se dedicó a otra cosa. Y yo te pregunto, ¿no será que nosotros, como Jesús tarda en volver, nos estamos dedicando a otras cosas? A veces, tristemente, me he encontrado sobre todo cuando lideraba jóvenes que te decían, bueno, yo hoy no quiero seguir a Dios, pero cuando sea viejito ya le seguiré. Y perdemos el sentido de la urgencia. Yo ayer estaba con mi esposa y con mis niños en un parque en Sevilla, había un montón de gente. Y yo le digo a mi esposa, ¿tú te das cuenta de que esta gente se va al infierno? Y ahí el Señor me hablaba de ese sentido de urgencia, de cuidar mi vida, mi santidad, mi consagración a Él, pero a la vez también de predicar el mensaje. Hermano, estamos en un tiempo bonito, estamos en un tiempo bueno, pero no te acomodes porque el Señor viene pronto. Y a veces nuestra mirada, nuestro corazón, tantas cosas está en otras cosas. Segunda de Timoteo 4:8, me lo pones por favor. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino, fíjate la frase que dice, sino también a todos los que aman su venida.
No quiero que pienses que he dicho una herejía. Mañana no viene el Señor. No lo sé. Pero puede ser. Puede ser. Ahora, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Y temo, de verdad, y de corazón lo digo yo el primero, que nuestra mirada esté demasiado puesta en las cosas de este mundo. Y estemos perdiendo de perspectiva lo más valioso y lo más precioso que el cristiano tiene, que es encontrarnos con Él, con nuestro amado. Verle cara a cara. Poder estar delante de Él. Pero el Señor viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia santa. No una iglesia perfecta, pero una iglesia que dice, Señor, anhelo que venga. Maranata, ven pronto, Señor. Aquí estoy, Señor. Mira, me he guardado, Señor. He consagrado mi vida. Estoy trabajando, Señor. Porque para mí lo más importante es encontrarme contigo, Señor. Hermano, y te voy a decir algo más. La santidad es un testimonio también para el mundo. La consagración es un testimonio también para el mundo. Cuando nosotros caminamos con esa perspectiva de saber que Jesús viene pronto, es un testimonio que le damos también al mundo. El pueblo vio que Moisés tardaba y se puso a otras cosas. ¿Será que nosotros no somos tan diferentes al pueblo? ¿Será que nosotros no somos tan diferentes a ese pueblo que construyó un becerro? Hombre, yo sé que tú no te pones a construir becerros, ¿no? Que no tendrá oro. Pero sí hacemos nuestros ídolos. Sí hacemos nuestros planes, nuestras cosas. Porque ya el Señor ya vendrá. Y dice la palabra que el Señor no retarda. No retarda su promesa. No retarda en venir. Sino que Él también está siendo paciente para que muchos puedan proceder al arrepentimiento. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y hoy quiero terminar con esta visión de que puedas pensar en eso, que el Señor viene pronto. Quizá lo hemos perdido en perspectiva. Quizá no meditamos en esto. Pero yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle, Señor, anhelo tu venida, Señor. Anhelo ese momento de encontrarme contigo, Señor. Pero quiero preparar mi corazón. Quiero pedirte perdón, Señor, por mi pecado, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, si he estado tomando decisiones, Señor, no conforme a tu palabra, no conforme a ti, sino conforme a mis deseos. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.